Hola, ¿cómo están? Ya nos estamos conectando. Hola, Lore. Hola, Dani, ¿cómo estás? Vamos a dar unos minutitos para que las hermanas se vayan conectando. Tenemos 2 minutos. Hola, 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 Flori. Hola, Lilian. Nangi. Hola, Romy, ¿cómo estás? Gracias, mi amor. Gracias, Romy. Qué lindo poder conectarnos, poder charlar por este medio. A pesar de que siempre estamos en contacto en el grupo de las mujeres, somos bastante charlatanas, ¿verdad? Hola, Normi. Hola, madre. Nos damos unos minutos. Hola, Marisol. Hola, Estelita. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hola, hola. Hola, Lilian, Pri. Hola, mi nuera. Ya nos extrañamos mucho, ¿verdad? No hace falta decir que nos extrañamos, definitivamente. Esto creo que fue lo lindo que tenemos, como que es lo lindo que tenemos como iglesia, de que nos amamos y nos extrañamos y nos buscamos. Cuando nos vemos con las hermanas, creo que el peor castigo es que no nos podemos abrazar, que no podemos darnos ese abrazo que tanto nos gusta y transmitirnos ese amor. Yo lo siento, lo, lo sufro. Gracias, Marife. También, sí me voy a poner ahora. Me estoy haciendo la canchera como que veo, no veo nada. Veo mi cara borrosa, pero ya me voy a colocar mi lente. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bendiciones. Ani, gracias Ani, gracias. Bueno, creo que tenemos unos minutitos. Nicolás, bienvenido Nicolás, bienvenido. Nico, hola Ro, le encerré. Le encerré a mi gato, pero tengo no sé, un séquito de perros de mi vecino, así que van a escuchar una sinfonía. Así que si escuchan ruidos de perro, no son míos. Calladito, Nico entró ahí. Está bien. Bienvenido, Nico.
Carlita abrió el paraguas. Estamos con Josie. Bueno, está bien. Excelente que nos acompañen también. Amén, Carlito. Que Dios bendiga. Que sigamos aprendiendo de nuestro Dios y sigamos creciendo en el conocimiento de Él, que es lo más importante. Hola Gladys, ¿cómo estás? Dios permita que puedas escuchar y compartir con nosotras. Bueno, creo que ya estamos conectadas todas las que vamos a participar. Seguro se van a ir añadiendo algunas más. Pero mientras tanto vamos a ir aprovechando el tiempo. Patricia, ¿qué tal? Mari, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Bienvenidas hermanas y hermanos a nuestra reunión que vamos a iniciar hoy, miércoles, y la vamos a estar desarrollando a lo largo de todas las semanas que no nos sea posible reunirnos en nuestro local de adoración. Reuniones que tienen como propósito el poder seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, estar en contacto porque nos falta esa comunión física, nos falta el reunirnos, el estar en la iglesia, el compartir, el partir el pan, el cantarle a Dios, el adorar a Dios, nos falta. Nos falta. Yo sé que son tiempos difíciles en los cuales escuchamos las noticias, malas noticias, escuchamos noticias contradictorias, escuchamos problemas que se avecinan, pero nosotras como hijas de Dios, escuchando todo esto, vamos a una fuente segura. Corremos a donde está nuestra seguridad y en donde podemos encontrar calma para nuestras almas en medio de toda esta incertidumbre que estamos viviendo. Vamos a la palabra de Dios, que es infalible, que es absoluta y que no nos va a fallar a la hora de buscar alivio, consuelo, fuerza para seguir adelante y para seguir enfrentando todo lo que se nos avecina. Porque aunque el panorama es malo, nosotros sabemos que nuestro Dios sigue sentado en el trono. Él es inconmovible. Así que descansemos en Él. Y como hijas de Dios, como hijas sabias, como hijas entendidas de los tiempos que nos toca vivir, lo que hacemos es meditar, aprovechar este tiempo de la mejor manera posible, que aunque golpee a la iglesia de alguna manera, podemos tomar las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, cuando él, hablando de su encarcelamiento, dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y así tenemos que enfrentar esta situación. Pedirle al Señor que todo lo que estemos pasando, todo lo que estemos enfrentando, redunde para la gloria de Él, por sobre todas las cosas. Que Dios se lleve la gloria en todo. Amén. Bueno, nosotros sabemos, hermanas, que el creyente es de por sí un hombre y una mujer de oración. El cristiano debe caracterizarse por ser un hombre o una mujer de oración. El apóstol Pablo dice en sus cartas que seamos constantes en la oración, que oremos sin cesar. Así que el creyente, y además el Señor Jesucristo, que es nuestro modelo de oración, nos lleva, nos incita, nos motiva a que seamos hombres y mujeres de oración. Pero es muy evidente que las situaciones que estamos viviendo hoy han llevado a los hijos de Dios de retorno al cuarto secreto de oración. ¿Y para qué nos llevaron allí? Nos llevaron para recoger aquellos bienes espirituales que solamente brotan en el huerto de la presencia de Dios. Bienes espirituales que solamente se pueden recoger
en la presencia de nuestro Dios. Hemos sido llevados a una mayor búsqueda de Dios, hemos sido invitados por las circunstancias a buscar más de Dios. Y así como lo han hecho los que nos han precedido, los santos que han vivido en otro tiempo y que han conocido a Dios, también nosotros, siguiendo ese ejemplo, vamos a la presencia de Dios a orar. Y hoy vamos a hablar de eso, de la oración. Vamos a repasar algunos conceptos bien básicos, sencillos, desde el vamos con respecto a la oración, pero que nos van a ayudar a sacar el mejor provecho a esta maravillosa disciplina, a esta maravillosa gracia que nos dejó nuestro Dios para seguir caminando en este valle mientras dure nuestra peregrinación. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración? Vamos a ponerla en práctica, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle que Él nos bendiga en este tiempo. Que aprendamos de Él, que Él nos enseñe, que tengamos un corazón dócil y que por sobre todas las cosas Él nos inspire. Porque la enseñanza nos debe llevar a la práctica. Lo que yo aprendo hoy aquí, lo debo poner en práctica. Y si yo aprendo sobre la oración debe llevarme a mí a mejorar, a crecer, a deleitarme en cuanto a la disciplina de la oración. Así que vamos a orar a Dios. Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y nos dirijamos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos, Dios, que nos bendigas. Nos bendigas con una de las más grandes bendiciones que pueden tener los hijos tuyos. Aprender de ti para seguir creciendo. Ser renovados, Señor, en nuestro espíritu, para que las gracias sigan abundando en nuestras vidas, para que entendamos, Señor, los misterios de aquellas disciplinas que tú has dejado para nuestra vida. Y qué mejor disciplina, Señor, para este tiempo que buscarte en oración. Ayúdanos, Señor, aunque sean conceptos básicos, sencillos, que estos nos ayuden a valorar y a crecer en tu gracia para orar. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, nosotros podríamos definir a la oración como la comunicación con Dios. Así de sencillo. O como bien le enseñamos a los niños, se le enseña a los niños, le preguntamos qué es orar, ¿qué nos van a responder? Hablar con Dios. Y aunque esta es una definición muy general, básica, porque la oración comprende otros elementos, o sea, la oración puede ser entendida en sus distintas formas o elementos, encierran peticiones, intercesión, que es el pedir por otras personas, la confesión de pecados, la adoración y la acción de gracias, cosas que vamos a ir tocando a lo largo de estos estudios. La definición es esta: hablar con Dios, conversar con Dios. Es una comunicación entre el hombre y Dios. Ahora, si viajamos en la Escritura a través del tiempo, podemos encontrar la primera mención sobre la oración en el libro de Génesis. Vamos allí. Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice así: a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar a Jehová. Ahora, fuera de este verso, no encontramos anteriormente ningún indicio sobre un mandato que Dios haya dado al hombre para que ore. Entonces podríamos decir que la oración fue como una acción natural, una acción libre, espontánea, que se dio en el hombre al considerar, al mirar a su alrededor y darse cuenta de que existía un Dios. Una acción espontánea a partir del testimonio en su conciencia de que existe un Dios en los cielos. Y así comenzó esta experiencia que se volvió una necesidad de adorar a Dios
por medio de la oración. En el principio, Dios se manifestaba a los hombres por medio de las cosas creadas. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad, porque lo que Dios se conoce, le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Y aquí va lo que quiero recalcar. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre en el principio, nuestros primeros padres, en plena comunión con Dios, miraban la creación, miraban su alrededor y ellos no tenían problema para adorar a Dios. Ellos entendían que todo fue creado por ese Dios. Sabían que había un Dios que creó, que sustentó y no tenían conflicto con ellos. La oración era algo natural en ellos, sin la interferencia perniciosa del pecado. La oración era un ejercicio continuo, constante. Ellos oraban a Dios en todo tiempo. Volvemos a la definición básica. Orar es hablar con Dios. Ellos desarrollaban una relación íntima, una relación deleitosa, una relación amorosa con ese Dios que los sustentaba, los cuidaba y los había creado. Qué hermoso, hermanas, qué hermoso tener esa experiencia que podían tener ellos. Por supuesto, el pecado no había entrado en el mundo y esto fue así hasta que en Génesis capítulo 3 leemos que el pecado entró en el mundo, dañando de manera terrible a los hombres, a la raza humana. Y el pecado entrando en el mundo trajo consecuencias, y una de las más grandes consecuencias, como todos sabemos y manejamos, fue aquella separación entre el hombre y Dios. Y allí, hermanas, vemos anulado, interrumpido ese ejercicio natural que ellos tenían con el Dios, el Padre. Nos dice Génesis capítulo 3, verso 8. Oyeron ellos la voz de Dios, la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Imagínense, en un principio el hombre disfrutaba de esa presencia. Ahora ellos estaban escondiéndose, estaban huyendo de aquel con el cual ellos tenían una relación amorosa, íntima. Y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se había roto esa relación que existía entre nuestros primeros padres y Dios. Y por supuesto, al verse interrumpida esa comunión, también se vio interrumpida esa conversación íntima que tenía el hombre con Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta relación que tenía Adán y Eva, nuestros primeros padres, con Dios, y que podemos aplicarlos nosotros a la oración? En primer lugar, que la comunicación con Dios, la comunión y la comunicación con Dios es posible, en primer lugar, por la naturaleza de Dios. La comunicación con Dios es posible por la naturaleza de Dios. Él se ha revelado a nosotros como un Dios personal. Él venía a la presencia
de los hombres. Él se acercaba a Adán, él se acercaba a Eva, él hablaba con ellos. Él se revela al hombre como un Dios personal, un Dios cercano, un Dios que está cercano a su creación, un Dios que piensa, un Dios que siente, un Dios que quiere, un Dios que se relaciona con su criatura. Un Dios cercano. Pero por otro lado, también es un Dios que es trascendente. También es un Dios soberano, es un Dios altísimo, es un Dios santo, es un Dios omnipotente, eterno. Ahora fíjense qué maravillosa combinación hay allí. Y qué glorioso. Porque el hombre tenía el privilegio de tener una comunión tan íntima y estrecha con el ser más grande que puede existir. Que sí es totalmente trascendente, pero que también se acercaba a sus criaturas. Y puede ser, esa comunicación era posible a causa de la naturaleza de Dios. Un Dios cercano, un Dios altísimo que se hace cercano a sus criaturas. Lo segundo, que estas características naturales de Dios, la comunión que tenía Dios en el principio con su creación, sigue siendo una característica. O sea, esa relación debe seguir vigente, debe seguir siendo natural para nosotros, debe seguir siendo íntima, real y personal. ¿Por qué? Porque somos criaturas suyas, porque somos su pueblo y porque dada la naturaleza de Dios, que es un Dios creador que se acerca a sus criaturas, es natural que la oración sea la forma en que nosotros nos comuniquemos con Él. Y en tercer lugar, y que creo que esto es muy importante, no debemos olvidar que esa relación que había en el principio, que era de un amoroso compañerismo entre la criatura y Dios, quedó totalmente deshecha a causa del pecado. Hubo una separación tan grande, consecuencias tan dramáticas, tan duras, que esa relación quedó truncada a causa del pecado. Ahora, esa grieta que se había abierto una grieta profunda, una separación terrible entre el Dios Santo y la criatura pecadora, ahora tenía que ser acercada, tenía que ser sanada, y eso no lo podía hacer el hombre. El profeta Isaías, hablando justamente de las iniquidades, del pecado que separan a Dios del hombre, dice esto: pero las iniquidades de ustedes, esta es la Biblia de las Américas, han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. ¡Qué palabras, hermanas! ¡Qué palabras! ¡Qué terrible que ese Dios con el cual el hombre en el principio tenía comunión, tenía comunicación, era una relación íntima, estrecha, personal! Ahora, Dios no nos escucha. Ahora había una grieta. Esa relación había quedado quebrantada, había quedado rota. Un Dios santo no puede involucrarse con un hombre pecador. ¿Por qué? A causa de su naturaleza. Precisamente porque Él es santo. Precisamente porque lo inmundo no puede convivir con lo santo. Pero esta restauración gloriosa de la relación que existía entre el hombre y Dios es posible, y nosotros tenemos esa magnífica noticia, esa restauración, ese acercamiento entre Dios y el hombre es posible por medio del Evangelio. El Evangelio restaura esa relación quebrantada
esa relación rota, esa separación que hay entre Dios y el hombre. Y no solo eso, sino que nos da un estatus de hijas de Dios, nos da esa autoridad de ser llamadas hijas de Dios. El Evangelio restaura nuestra comunión, nos da un estatus de ser llamadas hijas de Dios, muda nuestro corazón, transforma nuestros afectos, nos dota de fuerza para servirle, nos capacita y hace una cosa más, nos inspira. Por medio de su Espíritu Santo, Dios nos inspira ahora para que volvamos a esa relación natural de comunicarnos con Él, de buscarle a Él, de que sea algo natural, que sea una acción vital para nuestra vida. El orar a Dios, el hablar con Dios, el comunicarnos con nuestro Dios. Dijo cierto teólogo, ser cristiano y no orar es una total contradicción. Y aquí vamos a pesar nuestro corazón, porque estas palabras son muy verdaderas. Ser cristiano y no orar es una contradicción. Orar es una acción natural en el Hijo de Dios. Orar debe ser para nosotros algo natural, algo espontáneo, una necesidad de nuestra alma renovada que nos lleva a la presencia de Dios. Es vital, produce vida, es necesario, es como el aire para vivir físicamente. La oración es el aliento, la fuerza que nosotros recibimos y que nos comunica con nuestro Padre Celestial. Así que ser cristianos y no orar es una completa contradicción, porque por medio de la oración, ¿nosotros qué hacemos? Vivimos en una constante dinámica de una conversación con Él, con ese Padre al cual podemos acercarnos con toda confianza, esa confianza tierna que puede tener un niño al acercarse a su Padre. Ahora, la oración no fue dada al pueblo de Dios, no fue dada a los hombres, para que nosotros le informemos a Dios acerca de nosotros. La oración no tiene que ver con nosotros. La oración no tiene que ver con... A veces pensamos que Dios está en una mesa de entrada y nosotros vamos allí, pasamos nuestras peticiones, nuestras necesidades y ahí Él las recibe y Él se ve obligado a contestarnos conforme a nuestros requerimientos. Algunos toman o rebajan a Dios a la altura de un genio, el genio de la lámpara, el cual debe concedernos nuestros deseos. No, Dios es mucho más que eso. Y la oración es mucho más que eso. La oración es una conversación con Dios. La oración es una dinámica conversación con nuestro Creador. Ahora, Jesús dijo esto con respecto a las necesidades. Y aquí apoyo lo que estoy diciendo. Dios no necesita que nosotros vayamos allí con una larga lista de necesidades como si Él está puesto para eso. Jesús dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Porque la oración fue puesta para el pueblo de Dios, fue dada a los hijos de Dios con un fin mucho más alto y supremo que solamente satisfacer nuestras necesidades. La oración fue dada como un acto natural en la relación que tiene el hombre para con Dios. Y solamente una oración genuina, una oración buena, una oración que realmente esté conforme a la voluntad de Dios puede darse mediante el conocimiento
de quién es Dios. El conocimiento de quién es verdaderamente nuestro Dios. La oración es para el hombre, el creyente, como el aire en el ámbito físico. Necesitamos el aire, el oxígeno para respirar. Así también en el ámbito espiritual necesitamos la oración, porque es, como dije al principio, es vital. El teólogo Hodel define la oración como la conversación del alma con Dios. Me encanta esta definición. La conversación del alma con Dios. Y esta definición, aunque parezca muy simple, muy sencilla, es sumamente profunda. ¿Por qué? Porque describe este ejercicio de comunión. Describe esta disciplina que es orar. Dios nos ha hablado. Fíjense esto, qué interesante. Dios nos ha hablado. Dios ha comenzado una conversación con nosotros. Qué maravilloso. Es Dios el que nos buscó en un principio. Es porque de entrada el hombre no quiere saber nada de Dios. Es el hombre el que se acerca. Él comienza una conversación revelándose primeramente a nosotros. Primeramente a través de la creación. Segundo, a través de la conciencia. Tercero, podríamos decir, a través de la palabra. A través del Evangelio, por sobre todas las cosas, a través de Cristo. El hombre debería ver en la naturaleza, observar el sol, los árboles, observarse a sí mismo la perfección que existe. Y debería entender que hay un Dios creador. Y el alma de ese hombre, hablarle. Sabemos que eso no se puede dar a causa del pecado, a causa de la naturaleza caída del hombre. Pero Dios sigue hablando, Dios se sigue manifestando y se nos manifiesta a través de la conciencia. Esa conciencia que nos acusa, que nos dice lo que está bien, lo que está mal. Pero aún así, el hombre natural acalla su conciencia. Pero Dios no se queda conforme con eso. Dios vuelve al encuentro del hombre. Y esta vez con algo efectivo. Vuelve a iniciar una conversación con nosotros por medio de Cristo, por medio del Evangelio. Y ahí se nos vuelve a revelar y nos vuelve a invitar a que entremos en esa comunión con Él. Vamos a respaldar esto con versos. Hechos capítulo 14, versículo 17 dice, con respecto a que Él se revela en la creación. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien, dándoles lluvia del cielo, estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. La creación nos muestra que hay un Dios que quiere acercarse al hombre. Luego se revela por medio de la conciencia. Esa conciencia que tenemos todos, que sabemos, hasta el ateo más acérrimo sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y su conciencia da testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Dios vuelve a revelarse al hombre. Dios vuelve a buscar por medio de la conciencia restaurar, restablecer la relación perdida en el huerto del Edén. Pero vuelve Dios a hablarnos por medio del Hijo. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones,
y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y por medio del Evangelio, como dije recién, esa relación quebrada, rota que tenía el hombre con Dios es restaurada. Somos nuevamente unidos y somos nuevamente invitados a continuar orando. Y cuando el hombre va a Dios en oración, continúa esa conversación que Él ha comenzado. Por eso dije al principio, el Evangelio transforma ahora nuestros afectos, nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha dado un nuevo afecto que desea, que necesita, un nuevo corazón, que desea con todas sus fuerzas hablar con Dios. Por eso es una contradicción el hecho de que seamos cristianos, de que digamos que Dios es nuestro Padre, pero que no hablemos con Él. Es imposible. Es antinatural que eso suceda. Hablar con Dios debe ser la dinámica de nuestras vidas. Así que la revelación que ahora tenemos del Padre por medio del Hijo nos lleva a orar. Y el conocimiento que ahora tenemos nos enseña qué debemos pedir, cómo acercarnos a Él y quién es Él. Tenemos un concepto ahora verdadero. Ya no lo vemos como nuestra fuente de deseos en donde vamos allí a tirar nuestras moneditas y esperamos que Él nos responda. Ya no lo vemos a Él como con esa soberbia de decir, no, Él, es mi Padre, entonces Él me tiene que conceder las cosas. No, el correcto conocimiento de Dios ahora nos lleva a acercarnos a Él como lo que verdaderamente es. Y esa dinámica sigue, esa conversación sigue, esa necesidad sigue y se aumenta. Yo creo que cuanto más oramos, más necesitamos orar. Vamos al secreto, a nuestro cuarto secreto de oración. Oramos. Salimos de allí. Pero queremos ir por más. Queremos orar más. Queremos conversar más con Dios. Y fíjense, a ver, en lo que estamos viviendo hoy. En lo que estamos viviendo. Sé que la iglesia se ha movido a orar. Sé que la iglesia está buscando de Dios. Pero esa no debería ser, la situación que estamos viviendo no debería ser la excepción. Estamos viviendo una situación difícil, vamos a orar. Tenemos problemas, vamos a orar. Sí, es maravilloso. Es maravilloso saber que Dios nos está escuchando cuando las cosas van mal. Pero ese no es el propósito de la oración. La oración fue dada al hombre con el propósito de que éste constantemente esté orando con Dios, esté hablando con Dios. Para que cuando las cosas malas sucedan en nuestra vida, nosotros no vayamos corriendo a decirle, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Y saben por qué? Porque nosotros conocemos a Dios. Conocemos su carácter, conocemos su persona. Ya hemos entablado una relación a lo largo de nuestra vida con Dios. Y aunque no sabemos lo que está pasando, aunque no sabemos cómo se va a ir desarrollando todo esto, conocemos a Dios. Y eso nos da tranquilidad. Y cuando vamos a la oración, nuestra percepción de Él es distinta. Vamos a otra cosa. Vamos a pasar tiempo con Él, necesitamos de Él. Queremos estar con Él. No queremos respuestas. Queremos disfrutar de la presencia suya en nuestras vidas. Y aunque el mundo esté en caos, aunque el mundo tenga incertidumbre,
aunque a veces a nosotros mismos nos asalte la duda, nos asalte el temor, sabemos que estamos del lado del ganador. Sabemos quién gobierna los cielos y la tierra. Y eso nos quita el temor y nos da certeza. Cuanto más le conocemos a Él, mejor es nuestra conversación con Él. Cuanto más vamos a su presencia, más necesitamos de Él. Packer dice esto: Dios nos habla en el contenido de la Biblia y a través de Él. Su Santo Espíritu lo abre para nosotros y nos lo aplica, capacitándonos para comprenderlo. Nos capacita por medio del conocimiento, lo que nosotros recibimos a través de la Escritura, lo que nosotros tomamos por medio de la Escritura. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo aplica a nuestras vidas. Hace que le conozcamos, hace que sepamos quién Él es verdaderamente. Nos capacita para comprenderlo. Nosotros le hablamos a Dios. Entonces, ¿acerca de qué le hablamos? Acerca de Él mismo. El Espíritu nos capacita a nosotros, nos enseña sobre la palabra, nos hace comprender los misterios, lo que el hombre natural no puede entender. Lee la Escritura, no la entiende, no la comprende, son locura. Ahora al Padre le agradó revelarle esas cosas ocultas a sus pequeños, a sus hijos. Y nos la revela para que nosotros cuando vamos al cuarto de oración, cuando vamos a orar, oremos y le hablemos a Dios, no de nosotros, le hablamos de Él, de lo que Él es, de quién Él es, porque empezamos a comprenderlo, a entenderlo, y empezamos a saber que pase lo que pase, suceda lo que suceda, como dije hoy, sigue sentado en el trono. Él es inconmovible, hermanos. Pase lo que pase, Él sigue sentado allí, sigue reinando, sigue gobernando. Nada lo puede mover de donde Él está. Nosotros le hablamos a Dios entonces acerca de Él mismo. Primeramente. ¿Por qué? Porque todo debe buscar la gloria de Dios. Pero también le hablamos de nosotros, de nuestras necesidades, a partir de que le conocemos a Él. No somos nosotros el centro, es Él. Y también le hablamos de la gente de su mundo, de aquellos que viven en esta creación que Él hizo. Dándole lo que decimos, aquello que estamos hablando en forma de oración, dándole lo que decimos la forma de respuesta a lo que Él ha dicho. Esta forma única de conversación en ambos sentidos va a continuar toda nuestra vida. Va a perdurar mientras nosotros tengamos aliento en nuestro ser. Le hablamos a Dios de Él, de quién Él es, porque le conocemos, le entendemos, comprendemos qué está haciendo. Pero no porque lo sepamos en su cabalidad, sino porque sabemos que ningún consejo suyo es de un Dios loco, o de un Dios déspota, o de un Dios que hoy amaneció loco y quiere cambiar las cosas. No, conocemos el carácter y la naturaleza de Dios. Y a partir de ahí, descendemos a nuestra pequeña criatura, a lo que somos, y ahí le hablamos de nosotros. Y luego le hablamos de su mundo. Entonces, es correcto que nosotros digamos que la oración es un ejercicio de comunión. ¿Sabe? Me gusta este concepto y me gustaría que lo grabemos en nuestra mente. La oración tendría que verse para el creyente, para nosotras, hermanas queridas, como un ejercicio de la comunión con Dios, como esa conversación constante, como esa relación constante. ¿Con quién? Con aquel que es nuestro Dios
y nuestro Creador. Ese Dios que nos ama y que nosotros amamos, no porque haya nacido en nosotras ese amor, sino porque Dios lo puso por medio de su Hijo, porque Él nos amó primero. Y no debemos ver a Dios como ese medio que podemos utilizar, ese recurso que podemos utilizar en momentos de necesidad. No rebajemos a Dios a simplemente eso. Que sí vamos a la presencia de Dios cuando tenemos necesidad. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Hay mucho más. La oración es algo mucho más dinámica, más enérgica, más vital. La oración se da esencialmente porque nuestra relación con Dios ha sido restaurada. Allí comienza. Mi relación con Dios fue restaurada por medio del Evangelio. Tengo un nuevo afecto en mi ser, tengo el Espíritu Santo morando dentro mío. Por eso decimos, la oración es un ejercicio de comunión con Dios por medio de la fe que me ha otorgado el Evangelio. Vamos a su presencia y le conocemos a Él, porque Él nos conoció a nosotros por medio de su Hijo. Así que en la medida que nosotros conozcamos al Hijo, así va a ser nuestra relación con el Padre que nos habla por medio de su palabra. Y si nosotros creemos en el Hijo, le conocemos al Hijo, nuestra oración nunca más va a ser o va a estar dominada como si fuera una excursión sentimental. Yo siento esto, me hizo sentir esto en la oración. No, las emociones no priman allí en la oración. No ocupan el primer lugar. Aunque sí, yo sé que nuestras emociones son movidas, porque vamos a la presencia de Dios y allí nos reímos, allí lloramos, allí ponemos nuestras penas delante de Él, allí dejamos nuestras tristezas. Nuestras emociones están puestas allí, pero no es una excursión, digamos, de emocionalismo. Tampoco, como dije hoy, es una presunción. Ahora soy hija de Dios. Dios tiene que concederme. Yo soy una hija mimada, una princesa de Dios. Tiene que concederme los pedidos que yo tengo. Eso no existe, hermanos. Dios es Dios. Y nosotras somos sus criaturas, que fuimos amadas por la pura gracia de Dios y que nos acercamos a Él, sí, con mucha confianza, porque Él nos invita a eso. Entren confiadamente al trono de la gracia. Vengan, pasen. Pero jamás entramos allí con esa petulancia, con esa soberbia, con esa presunción de sentirnos dignas de que Él nos responda algo por lo que nosotros somos. Si Dios se place en respondernos, gloria a Dios. Ya tenemos mucho que Él nos escucha y que Él nos permite entrar y que no somos consumidas por un rayo de su santidad. Que podemos entrar a su presencia con toda confianza las veces que querramos. En vez de toda esa presunción, nuestra oración siempre va a ser un constante agradecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que el Hijo, dije hoy, conocemos al Hijo, vamos a conocer al Padre. ¿Qué sabemos del Hijo? Que para que nosotras podamos entrar en la presencia de Dios y no ser consumidas a causa de su santidad, el Hijo abrió el camino. El Hijo nos abrió paso para que nosotras, criaturas pecadoras, soberbias, rebeldes, podamos entrar a la presencia de Dios. Y hoy, en este momento, ahora mismo, y por los siglos de los siglos, ¿qué está haciendo el Hijo? Es nuestro sumo sacerdote. Está allí en los cielos, intercediendo por nosotras.
abrió el camino y hoy está siendo nuestro gran sumo sacerdote. Una cita más. Calvino dice con respecto a la oración es el principal y perpetuo ejercicio de la fe. Es el principal y perpetuo ejercicio de la fe. Por lo tanto, uno de los grandes distintivos que debe decorar la vida de un creyente es que el creyente ora. El creyente ora como algo natural. Ora porque recibió la revelación de Dios. Ora porque cree en esa revelación. La recibimos, la creímos. Y ora porque tiene una relación con Dios por medio de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, Él les dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Las mujeres que están yendo los martes hemos tenido una maravillosa instrucción sobre el Padre nuestro. Yo he aprendido muchísimo sobre esa oración que el Señor enseñó a sus discípulos. Nos dejó ese bosquejo maravilloso con el propósito de que sepamos cómo pedir. Porque Dios nos conoce y sabe que muchas veces sus hijos son torpes, son débiles, que no sabemos cómo pedir, no sabemos. En nuestra torpeza muchas veces pedimos mal. ¿Y qué hizo Dios? Nos dejó el Padre Nuestro para que sea esa oración que nos tome de la mano y nos diga, hijo, hija, vení por acá, este es el camino. Esto tenés que pedir, este es el orden. No te pierdas. Seguí este caminito, seguí este camino que vas a orar conforme a mi voluntad. Pero inicialmente el Señor Jesucristo nos dice cómo teníamos que dirigirnos a Dios. Y Él, lejos de decirnos, ustedes cuando oren diríjanse a Dios, Altísimo Señor, sublime, que sí lo es. No, ustedes diríjanse a Él con esta palabra: Padre, Padre nuestro. Con esa cercanía, con esa intimidad y con esa confianza que ahora tenemos para acercarnos a Él. Nos acercamos como nos acercaríamos a nuestro Padre terrenal, con esa confianza. Y tenemos acceso a esa maravillosa presencia de Dios. Bueno, y para ir cerrando, podemos sacar unas enseñanzas de esto. La idea de la relación que nosotros tenemos que tener con Dios es que es una relación íntima y personal. Íntima y personal. Dios nos conoce a cada hija de manera íntima y personal. Y si a veces pensamos que conocemos a nuestros hijos nosotros, hacen algo nuestros hijos y por eso yo te conozco, sé lo que hiciste, Dios nos conoce infinitamente 1000 veces más. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, nos conoce de manera perfecta. Entonces nosotras vamos a la presencia de Dios y no necesitamos poner ni una pose. Dios nos conoce, Dios sabe. Y esa relación íntima que tenemos con Él, que nos permitió tener Él por medio de Cristo, debe ser aprovechada por nosotros. Dice el Salmo 25:14: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Los secretos del Señor son para los que le temen. El Señor revela cosas a nuestras vidas que no
todos los hombres tienen el privilegio de recibir. Y vamos desde la gracia más grande que tenemos, que es la salvación de nuestras almas, que nos permitió ver a Cristo glorioso y maravilloso y que pudimos abrazarlo porque Él permitió que lo veamos así. Hasta muchísimas cosas más dentro de la voluntad de Él. La relación que tenemos con Él, en primer lugar, grábense esto, es íntima, es única, es personal entre el hombre, el Hijo de Dios y Él. En segundo lugar, es una relación amistosa. Dice el Señor Jesucristo, Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en este verso? Amigos de Dios, cercanos por medio del Evangelio. En primer lugar, es íntima. Esa relación que podemos tener con Él es íntima, es amistosa, es una relación paternal. Podemos acercarnos a Dios como un hijo se acerca al Padre, con confianza y con seguridad. Dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el mismo Señor Jesucristo, al enseñarnos sobre la oración, Él nos dijo, comienza la oración hablándole a Dios como sus padres. Y como somos hijos, tenemos plena confianza y podemos entrar a su presencia siempre que lo necesitamos. Siempre que tengamos necesidades, siempre que tengamos ese deseo de ir, podemos entrar a su presencia. Entonces podríamos definir a la oración como el ejercicio espiritual de la comunión con Dios, ejercicio espiritual de la comunión con Dios por medio de una conversación constante a causa de la reconciliación que tenemos por medio del Evangelio de Cristo. Hermanas, ¿cuál es el propósito de por qué estamos hablando de la oración así desde el principio? Que podamos sacar el mayor provecho de este ejercicio espiritual, que podamos disfrutar de la presencia de Dios, que nuestra oración no sea una oración frívola, apática, algo que tengo que cumplir. Ok, las hermanas se convocaron a las 4:30 de la mañana, me levanto, digo 3, 4 palabras, oro 10, 15 minutos y regreso a la cama. No, esa oración ofende a Dios. Esa oración es una ofensa a Dios, es una burla a Dios, porque Dios nos está mostrando por medio de la palabra qué es lo que requiere de la oración, qué es lo que busca que el hombre exprese por medio de la oración. ¿Qué debe expresar? Una dinámica, una conversación, una comunión natural con Él. Entonces este estudio, esto que hablamos hoy, debe a nosotras motivarnos a que nuestra oración sea más fuerte, más bella, más grande, más poderosa. ¿En qué sentido? A partir del conocimiento. A partir de lo que hemos aprendido. ¿No motiva tu alma ir a la presencia de Dios, saber que hoy tenemos el privilegio de ser hijas de Dios? ¿No motiva tu alma saber que sea la hora que sea, vas a la presencia de Dios? Y Dios nunca va a estar demasiado ocupado. Dios nunca va a estar demasiado distraído. Dios nunca va a estar de mal humor para no atenderte. Dios siempre va a estar disponible
para vos, pequeña criatura. Nada, no somos nada. Y yo siempre tengo esta imagen. Obvio que el Señor no hace esto, pero cuando la Biblia dice que Dios inclina su oído, siempre me da esta idea, que voy a la presencia de Dios, va el Hijo de Dios a la presencia de Él, y en el momento que decimos, Padre, Dios detiene todo. Claro que no lo detiene porque Él es Dios, pero inclina su oído, me presta atención, me escucha, me atiende. No te motiva a saber, no te motiva a orar. Saber que tu voz, esa voz que a veces los hombres pasan desapercibida, esa voz que a veces ni escuchan las personas, pero que cuando esa voz dice Padre, allí está Él para escucharte. No te motiva a orar, que hoy tenés acceso al trono de la gracia, que hoy tenemos entrada, la puerta abierta de par en par para nosotras que somos criaturas que no merecemos nada y la tenemos por medio de Cristo. ¿No te motiva a orar que tenés audiencia abierta con el Dios de los cielos? ¿No te motiva a orar que aunque tu voz sea simplemente un quejido, aunque tu voz sea débil, aunque sea un suspiro el que estés dando, tu Padre Celestial te escucha, te conoce y te responde? ¿No nos motiva a orar, hermanas, que Dios inició una conversación con nosotros? ¿No nos motiva a orar eso? De que Dios nos está esperando, que sus hijas vayan a orar, a buscarle, a disfrutar de su presencia, a disfrutar de su compañía, como si no existiera nada en este mundo que valga más que Él, porque así debería ser a nuestro corazón. Hermanas, que estos repasos bien simples de la oración empiecen a obrar en nuestra vida espiritual, empiecen a llevarnos a una vida de oración mucho más fructífera. Ningún hombre, ninguna mujer que hizo algo para Dios o que tuvo vidas fructíferas lo han hecho sin oración. Una vida sin oración, hermanas, es una vida pobre. Una vida sin oración es una vida muerta. No tiene nada. Así que te invito a que sigas buscando de Él. No vayas a la presencia de Dios con tu larga lista de peticiones. Tengo una oración que yo hago, bien simple, porque a veces nos vamos en muchas palabras y yo digo, mi oración consiste en esta frase: Señor, necesito necesitarte. Así de sencillo. Yo necesito, Señor, que vos seas la necesidad más grande de mi vida. Necesito que todo mi ser te necesite a ti. Que viva para ti, que piense en ti, que sufra por ti, que trabaje por ti. Y Dios, que conoce las intenciones de cada corazón, va a respondernos. Hermanas, qué placer poder estar por este medio comunicadas. Qué placer poder seguir instruyéndonos en los caminos del Señor. Qué placer seguir creciendo. Porque la verdad, hermanas, que las cuestiones teológicas en la palabra de Dios es una mina inagotable. Es una mina inagotable. Vamos a ir y vamos a sacar materiales preciosos una y otra vez. Nunca se van a agotar. Nunca. Siempre van a estar frescos, siempre van a estar bellos, siempre van a estar disponibles para los hijos y las hijas de Dios. Hermanas, vamos a despedirnos aquí. Vamos a orar.
Vamos a orar a nuestro Dios. Si tu vida de oración no es la vida de oración que debería tener un hijo de Dios, rogale a Dios, pedile a Dios. Porque como dijo este teólogo, cristiano que no ora es una contradicción. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Él pueda poner en nosotros ese deseo de ir al cuarto de oración, de ir a la intimidad con Él y que disfrutemos de su presencia. Oramos a nuestro Dios. Padre nuestro, vengo, Señor, a ti con la invitación que tú dejaste para tus hijos y tus hijas de entrar a tu presencia. Vengo a ti, Señor, con la confianza que tú mismo has dejado para tus hijos y tus hijas. Vengo a ti, Señor, por medio del camino que tú dejaste, que abriste por medio de Cristo, para entrar en tu presencia. Y vengo a ti, Señor, con una sola petición. Que tu pueblo te busque, Señor. Que tus hijas se conviertan en mujeres virtuosas, piadosas, siendo transformadas en la cámara secreta de oración. Que puedan recibir de ti, Señor. Que cada vez que se levanten de orar, Señor, sientan que han disfrutado de esa presencia maravillosa contigo. Sientan que van siendo transformadas, que van encontrando, Señor, esos frutos que solo brotan, Señor, en el huerto de tu presencia. Que se deleiten en ti, Señor. Que no vayamos a ti, Señor, con esa larga lista de peticiones solamente. No, Señor. Enséñanos a estar allí en tu presencia, quietos, disfrutando de tu compañía, disfrutando, Señor, de esa gracia que tenemos de poder sentarnos a tus pies y disfrutar de tu presencia. Ayuda a mis hermanas, ayúdame a mí, Señor. Y vuelvo a decir esta oración. Necesitamos necesitarte en nuestras vidas, Señor. Necesitamos que tú seas todo para nosotras. Que tú seas, Señor, la búsqueda más grande de nuestra vida, todos los días, hasta que tú decidas llevarnos o vengas por tu iglesia. Señor, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, que podamos sentir tu compañía. Que podamos deleitarnos en ti, Señor, por sobre todas las cosas. Que las malas noticias, la incertidumbre y todo aquello, Señor, que puede asaltar la vida de tu iglesia, de tus hijas, Señor, sean opacadas por el conocimiento de ti. Sean opacadas, Señor, con el resplandor de tu gloria, sabiendo de que tú sigues allí, firme, seguro, sentado en el trono, gobernando, Señor, los cielos y la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos por este tiempo. Amén. Amén, hermanas. Que el Señor les bendiga muchísimo y un placer que hayamos podido estar aquí disfrutando de esta compañía virtual que el Señor permite. Fíjense lo maravilloso que es Dios. Nos aísla en cierta forma, pero también nos permite tener estos medios tecnológicos para seguir en comunicación, seguir en comunión y seguir alimentándonos de Él y seguir fortaleciéndonos, alentándonos unas a otras. Que el Señor les bendiga. Amén.